La elección de las próximas autoridades del Ministerio Público tiene el sello de la repartición política tras el acuerdo tripartito sostenido para la elección de la nueva Corte de Justicia. Y según los analistas, esa politización partidaria de reparto de cuotas hace que el pueblo siga desconfiado en sus instituciones y los operadores de justicia. La promesa llegó con el gobierno. El proceso de selección y elección de los nuevos magistrados del Poder Judicial sería diferente y en efecto lo fue, porque el pastel se repartió entre 3 partidos políticos, el resto fue caldo de la misma sopa. De antemano ya sabíamos perfectamente bien hacia dónde iba el camino, sabíamos de que la abogada iba a ser la presidenta por el vínculo que tiene familiar, así como esperamos de que se maneje de forma diferente la elección del fiscal, pero la Corte ya todo estaba definido desde antes, inclusive ya se manejaban nombres. En efecto, desde el momento que el actual titular de la Corte Suprema de Justicia se autopostuló, muchos sectores adelantaron que Casa Presidencial ya tenía candidata y presidenta, pronósticos que al final no fallaron, como no fallarán, dicen, los cabildeos y negociaciones para elegir al próximo fiscal general y adjunto. Que no solo se debilitan las instituciones, sino que se debilita la clase política y tarde o temprano eso le pasa factura y siempre termina siendo grave para el sistema democrático. Y es que fueron los políticos del tripartidismo quienes contaminaron el agua en el Congreso Nacional. Ahí empezó y terminó la negociación y repartición de magistrados y todo el proceso de selección de la Junta Nominadora se vino a tierra, tanto así que las 2 abogadas mejor calificadas ni siquiera entraron en la lista de los 45 candidatos. La elección de la Corte nos deja esos 2 sabores de boca, ¿no? Un buen proceso muy riguroso con la Junta Nominadora y un proceso tradicional o al que estamos acostumbrados, con la diferencia que en vez de repartirse 2 partidos políticos se repartieron 3. Eso es jugar un poco con el sentimiento de la ciudadanía. La frustración de los hondureños con el reciente proceso de elección de magistrados del Poder Judicial ya se refleja en varios sondeos de opinión pública, descontento que cae en el fondo de las urnas al momento del libre ejercicio del sufragio. Hay una sensación, una frustración con la clase política y están utilizando el voto como un mecanismo de castigo, no un mecanismo para premiar y no un mecanismo para poder ver hacia futuro. Simplemente es un castigo, un voto retroactivo que se está dando, ¿no? Pese a tener una nueva ley para la selección de candidatos a magistrados, la elección en el legislativo fue una copia al carbón de procesos anteriores y son pocos los que confían que el nuevo fiscal general y adjunto salga sin las manchas de la clase política del país. Como ven ustedes, crecen las sombras sobre el mecanismo de elección del próximo fiscal general y adjunto. Al avisorar distintos sectores y la designada presidencial Dori Gutiérrez, que su escogencia será un trámite que tendrá los mismos resultados, nombrar un personaje que defienda los intereses de los políticos. Que ya tengan con nombre y apellido quién va a ser el fiscal, es una burla para los que quieran participar en eso. La denuncia del presidente del Colegio de Abogados, Rafael Canales, evidencia la contaminación del proceso de elección del fiscal general y adjunto. Critica este exdirector del CIPRODE, para quien el nombramiento de las nuevas autoridades del Ministerio Público será un mero trámite en el Congreso Nacional. Esto ya está contaminado. Yo le podría decir que el proceso de elección de la Fiscalía es asunto de mero trámite. Los acuerdos políticos que se dieron para la elección de la Corte Suprema de Justicia, la elección del fiscal adjunto y general estaban en el paquete. Entonces ahora solo vamos a una mera contemplación de esos acuerdos políticos. El acuerdo tripartito firmado por los partidos políticos es a todas luces una práctica antiética que opaca todo el proceso, lamenta la designada presidencial, que recrimina que se pretenda darle a tol con el dedo al pueblo hondureño, cuando aparentemente todo está arreglado desde hace tiempo. Entonces eso nos parece a nosotros un engaño para el pueblo. Si lo van a hacer así, pues que lo hagan, pero que no quieran darnos, como dicen, a tol con el dedo, diciendo que es un proceso transparente cuando ya realmente hasta se pueden manejar los nombres de quienes van a ir. Pero Gutiérrez va más allá y señala que precisamente por estos trueques entre la élite política es que la institucionalidad hondureña cada día pierde mayor credibilidad. Esto es un precedente realmente funesto, porque por esa razón es que no se cree en la institucionalidad aquí,
Por esa razón no se cree en la transparencia de los procesos. Mientras en el sector obrero tienen claro que de seguir incurriendo en los vicios del pasado, el resultado será el mismo. Un fiscal general que defiende intereses de grupos privilegiados. Si siguen con los vicios del pasado, vamos a tener un fiscal que va a responder a intereses de grupos de poder. Necesitamos un fiscal que combata frontalmente la corrupción, la impunidad y que le levante el perfil a ese Ministerio Público para devolverle la confianza a nivel nacional e internacional. De lo contrario, pues vamos a tener un Ministerio Público que nadie cree en él. Las fuerzas políticas mayoritarias tienen planeado nombrar un fiscal general y 2 adjuntos, de manera que los 3 partidos políticos de mayor caudal electoral estén representados en el Ministerio Público.